Todo comenzó cuando entró a trabajar una mujer de nombre Lupita. Ella era muy bonita y simpática. Tenía su cabello largo y negro hasta la cintura, con un color muy blanco en su piel. Desde el primer día que empezó a trabajar, varios compañeros la invitaron a salir, pero ella no aceptó a ninguno. Yo me mantuve más discreto. Me gustaba la muchacha, pero no iba a hacer lo mismo que todos mis compañeros, así que me porté amable, pero con un trato normal, igual que lo hacía con el resto de mis compañeras. Un día, mientras estábamos en el comedor, nos formamos con nuestras charolas para recibir la comida. Lupita estaba detrás de mí. Olí su perfume cuando se acercó, y con voz baja me invitó a sentarme en su mesa para comer juntos. No puedo negar que su propuesta me encantó. Acepté. Nos daban media hora para desayunar, y el tiempo se nos pasó muy rápido. Platicamos muy a gusto de cosas triviales. A la hora de la salida, ella empezó a buscarme para irnos juntos, y así lo hicimos todos los días. Primero fuimos amigos, y poco a poco la amistad se fue convirtiendo en una relación amorosa, a tal grado que todos los días nos veíamos a la hora del trabajo, y a la salida nos íbamos a su casa. Era curioso porque Lupita nunca hablaba de su familia, y vivía sola en la ciudad. Cuando le preguntaba acerca de sus padres y hermanos, nunca me respondía. Ella cambiaba el tema y me seducía con un beso. Lupita tenía un gato como mascota. Era de color gris con blanco. Desde el primer día que me vio, se notó que no le agradé, porque se fue a esconder en una caja de cartón que tenía en la esquina de la sala. Solo se asomaba para saber si aún me encontraba ahí, y luego se escondía de nuevo. Nunca había tenido un gato, no sabía nada de ellos, pero notaba que Lupita lo quería mucho. Le hablaba como si se tratara de una persona. En cuanto llegábamos del trabajo, lo primero que hacía era buscar al gato para acariciarlo, darle de comer y ver que se encontrara bien. Después de unos meses de ser novios, Lupita fue la que me hizo la propuesta de que me fuera a vivir a su lado. Me sorprendió un poco que me lo pidiera. Cuando me lo dijo, creí que no merecía tener tanta suerte, y por supuesto que le dije que sí. Solo sentí feo dejar sola a mi madre, ya que ella me había pedido que regresara a su casa porque se sentía muy triste desde que mi padre murió. Estaba fascinado con la idea de compartir mi vida con esa mujer tan linda. Recuerdo que un sábado al mediodía llegué con mis pertenencias a su casa. Ella me esperaba con una comida rica, y pasamos esa tarde muy contentos. El gato era el único que no me aceptó. En cuanto vio que la abracé, me rasguñó y se metió entre los dos. Lupita habló con él y, cosa curiosa, el gato entendió, se apartó y desde un rincón no dejó de verme con una mirada insistente. Hubo algo que noté en cuanto se hizo de noche. No era la primera vez que estaba en su casa, pero no me había quedado a dormir. Conforme se hizo más tarde, la vivienda se puso fría, muy helada, y era extraño, porque era verano. Pensé que se debía a que era una casa vieja, de esas que tienen los techos altos y las puertas y ventanas también. Estaba muy oscura, había muy pocos focos que pudieran iluminar el espacio. La mayor parte de ellos estaban fundidos y los apagadores se encontraban descompuestos. Fue cuando le propuse a Lupita arreglar lo que fuera necesario. Sabía un poco de electricidad y bien podía llevar unos focos y cambiar los apagadores al siguiente día. Lupita me pidió que no lo hiciera. Ella estaba acostumbrada a estar en casa casi a oscuras. No entendí por qué no quería hacerlo, pero sabía que la casa era de ella, así que ya no dije nada. En la madrugada, cuando me dieron ganas de ir al baño, casi me caigo, porque no alcanzaba a ver bien. Me molesté un poco con Lupita. No pasaba nada si ponía unos focos de bajo voltaje para que iluminaran el pasillo. Tenía que aceptar lo que ella quisiera, porque fuera de eso, era una gran mujer. Mientras estaba en el baño, escuché ruidos en el patio. Creí que se trataba del gato, porque había escuchado que eran animales nocturnos. No hice mucho caso, pero me asusté cuando oí unos pasos lentos que arrastraban sus pies al caminar. Era como si a alguien le fuera difícil caminar, y eso era bastante raro, porque a Lupita no le sucedía eso.
Salí del baño, que por cierto estaba hasta la parte de atrás del patio. No pude ver con claridad, pero me pareció que era la silueta de una mujer bajita y delgada, así como era Lupita, pero encorvada y con su cabello largo. Caminé hacia donde la vi, pero ahí no había nadie. Creí que me lo había imaginado y me fui lo más pronto posible a la habitación. La verdad, me dio un poco de temor, porque cuando miré hacia arriba, noté que la casa tenía un cuarto en la parte más alta. No sabía de su existencia, y mucho menos había entrado en él. Me dio más miedo cuando oí que alguien cerró la puerta. Al entrar al cuarto, Lupita no estaba. Le hablé en varias ocasiones y no me respondió. Luego sentí más frío de lo normal, tanto que agarré la cobija y me la puse en mi espalda. Salía vapor de mi boca del frío que se sentía. Estaba intrigado porque Lupita no estaba, así que, decidido, subí por las escaleras. Ya estaba en el último escalón, cuando vi que ella venía con el gato en sus brazos. Sin darme oportunidad a que le preguntara algo, me dio un beso en la boca, diciendo que su gato estaba de travieso. Fue a buscarlo para que no se saliera. Hacía mucho frío, y lo mejor era que se quedara dentro de la casa. Lo metió en un cuarto que estaba al lado del nuestro y cerró la puerta con llave. Creí que no era necesario hacerlo y se lo comenté. El pobre gato ni siquiera iba a poder abrir la puerta, pero ella me dijo que era mejor tomar precauciones porque era un gato muy curioso. Ella me abrazó y pronto se quedó dormida, pero a mí se me había espantado el sueño, y más cuando oí ruidos en el otro cuarto. Primero pensé que era el gato que estaba tirando cosas al ver que lo habían dejado encerrado, pero luego me di cuenta que había sonidos que no eran propiamente los de un animal, porque oí pequeños golpes en las paredes, de esos que solo se podían hacer con una mano. Daba 3 golpes y luego por unos minutos el silencio. De nuevo era lo mismo, golpeaba 3 veces y así estuvo como por más de 1 hora. Me levanté con cautela y acerqué mi oído a la pared. Realmente desconozco si lo que oí fue verdad, pero me pareció escuchar la voz de una persona que decía algo, pero como las paredes eran muy gruesas, apenas alcanzaba a distinguir la voz. Ya cuando me sentí cansado, me olvidé de todo y me fui a la cama. No desperté hasta que Lupita abrió la cortina, y el sol entró por la ventana. Ella me dijo que ya era casi mediodía, y la mitad del día la había pasado durmiendo. Al lado del buró estaba una charola con ricos alimentos. Se notaba que ella estaba muy contenta con mi presencia en su casa, y me lo demostraba con caricias y besos. Ese día la pasamos en la casa. No tenía necesidad de salir. Si dentro estábamos muy a gusto, ni siquiera me acordé del gato, hasta que de nuevo abracé a Lupita y me di cuenta que no me rasguñó. Le pregunté por él, pero ella solo se encogió de hombros. Al gato no lo vi durante ese día y otros más, pero como realmente no me interesaba, ya no pregunté por él. Trataba de no tomar tanta agua antes de acostarme para que no me dieran ganas de ir al baño, porque sí me asusté la primera noche que escuché pasos en el pasillo. Creí que era la solución, pero no funcionó. Era casi imposible no hacerlo, con el frío que se sentía. No había manera de evitar ir al baño. La siguiente noche y otras más me pasó lo mismo. Cuando estaba dentro del baño, escuchaba pasos y oía cuando cerraban la puerta del cuarto de arriba. Ya ni siquiera me quedaba a ver qué era. Me iba al cuarto y me tapaba con una cobija gruesa. Pero una noche pasó algo más. Esa vez ni siquiera me levanté al baño. Cuando escuché pasos en el pasillo, me di cuenta que Lupita no estaba a mi lado y fui a buscarla. Llevaba conmigo una lámpara de mano para poder ver un poco mejor. Oí los mismos pasos que las noches anteriores, cuando empezaron a subir por las escaleras de madera. Eran pasos lentos y pausados. Ahora sí me di cuenta que era el de una mujer anciana la que subía. Traté de que no se diera cuenta de mi presencia y escuché cuando cerró la puerta de madera del cuarto de arriba. Tuve la intención de ir detrás y abrir la puerta, pero la verdad tenía miedo, un temor que me invadía por completo. Me regresé a la habitación tratando de entender lo que sucedía.
Mientras pensaba, me acordé del gato. Me di cuenta que tampoco ese día lo vi, y como si él se diera cuenta que pensaba en él, los sonidos en el cuarto de al lado de nuevo se escucharon, pero ahora oí una voz más fuerte. Casi me pareció oír la palabra ayuda, pero eso no era posible. En esa casa solo estábamos Lupita y yo. Oí nuevamente los pasos y me acosté en la cama. Lupita puso su cara muy cerca de la mía para darse cuenta si seguía durmiendo. Obviamente me hice el dormido, porque para ese momento percibía que algo extraño y siniestro sucedía en el interior de la casa, así que preferí no decir nada. Cuando Lupita vio que seguía dormido, ella se acostó y pronto empezó a descansar, y noté algo que me dio muchos escalofríos. Ella traía el mismo camisón blanco que vi en la otra mujer anciana. Algo en mi interior me dijo que sucedían cosas perturbadoras en ese lugar. Me sucedía una situación extraña. Pronto me olvidaba de lo que pasaba y me concentraba mucho en actividades sin sentido, como limpiar minuciosamente las cucharas y los tenedores, las lámparas de techo, con los focos que no servían, los cristales de las ventanas, cuyas cortinas gruesas y oscuras casi todo el tiempo permanecían cerradas. Los días posteriores me pasaba mucho tiempo dormido, me sentía muy cansado, y eso que comía muy bien. Lupita se encargaba de preparar guisos y postres muy ricos. Y pronto mi estómago empezó a crecer un poco, no tanto porque todavía era muy joven. Después de no sé cuántos días, noté que el gato andaba de nuevo en la sala, hasta me había olvidado de él. Me sorprendí notar que ya no se molestaba con mi presencia. Seguramente ya se había acostumbrado a que estuviera ahí, y ya me consideraba parte de su familia, así que cuando veía la televisión y abrazaba a Lupita, él se acercaba a nosotros y se pegaba muy cerca de mí. En una ocasión hasta se puso a ronronear a mi lado, y me miró con mucha atención. Le dije a Lupita que su gato ya me quería, y me dijo que era porque ya entre los tres éramos una gran familia, y abrazó al gato. Hubo algo que me pareció raro. A partir de ese día, el gato me siguió hacia todas partes. Si iba al baño, iba detrás de mí. Si estaba en la cocina, todo el tiempo se me quedaba mirando. Le daba de comer, y dejaba todo el alimento en su plato. También, en la pared de nuestra habitación, una mancha de moho se hizo en la esquina. Al principio, no la noté hasta que se hizo muy grande, y el cuarto cada vez olía más a humedad, y se ponía muy frío. Le comenté a Lupita que lo iba a reparar para después pintarlo. Ella se encogió de hombros y una tarde me puse a resanar y a pintar. Me gustó el resultado y me sentí útil ese día, solo que al día siguiente la mancha de nuevo apareció. Estaba pequeña, pero se notaba mucho. Como todavía me quedó material de resane, la cubrí y la pinté de nuevo, pero cada día fue lo mismo. Era imposible quitar esa mancha negra de la esquina de la pared. Si no hacía por pintarla, crecía más, y se lo dije a Lupita que quizás era necesario llevar a un albañil para que arreglara de fondo la pared, porque no era normal que se pusiera así. Noté que a ella no le importó. Solo me respondió que iba a preguntar a una de sus vecinas si conocía algún albañil para que la arreglara, aunque los días pasaron y no llegó el albañil. Y con los días ya hasta pedazos de pared se caían. Un poco desesperado, un día salí a la ferretería para preguntar cómo arreglar esa pared. Me llamó la atención ver que el pasto del jardín se encontraba en completo descuido, y la calle sucia como si nunca se barriera, así como muchos periódicos en la entrada. Y también noté algo muy extraño. Algunas personas me veían con desprecio, otras me ignoraban por completo. Al llegar a la ferretería y preguntar por algo para la pared, la dependienta del establecimiento, antes de darme el producto, me preguntó si tenía dinero para pagar. Fue tan raro oír eso. Busqué en los bolsillos de mis pantalones y me di cuenta que no traía nada de dinero. En la ferretería tenían un espejo enfrente. Fue cuando vi mi reflejo y me asusté de lo que vi. Mi cara, mi cabello y mi persona estaban en completo descuido. Tenía la barba y el bigote crecidos, el cabello desaliñado. Vestía con unos harapos y además estaba muy sucio. Salí del local muy apenado. ¿Cómo fue que caí tan bajo?
y que Lupita no me dijera nada. ¿Por qué ella permitió que llegara a estar así de sucio? Muchas preguntas llegaron a mi mente sin obtener ninguna respuesta. Mientras iba de regreso a la casa, caí a la cuenta de que en la vivienda de Lupita no había espejos, ni siquiera en el baño. Me sentía atormentado y confundido a la vez, así que llegué a la casa dispuesto a confrontar a Lupita. Ella estaba preparando un rico guisado, pero la vi distinta. Ya no sabía quién era esa mujer. Caí a la cuenta de que desconocía todo de su vida. Se lo dije, molesto le hice muchas preguntas, pero ella me contestaba con evasivas y mimos. Muy enojado, le dije cómo permitió que llegara a ese nivel de despojo y suciedad. Hasta ese momento me di cuenta de que no había ido a trabajar durante no sé cuántos días, y le grité muy fuerte a ella, a tal grado que la amenacé y le dije que era una rara, una garrapata que se había metido en mi vida. Lo mejor hubiera sido no hablar, porque ella en ese momento se transformó en una vieja fea y oscura. Su mirada se hizo completamente negra y me mostró unos dientes afilados. Luego, con una voz que no era la de ella, me dijo que jamás se iba a apartar de mí. Ahora todo estaba preparado para que me quedara para siempre en ese lugar, y que al igual que su gato, mi alma iba a ser usada para un ritual, para ella alcanzar la eternidad. No podía creer que estaba viviendo con esa mujer tan horrible, con esa bruja. Cuando le grité esa palabra, ella se puso furiosa y se me fue encima. No sé qué me hizo, pero perdí el conocimiento. Lo recuperé cuando ya estaba amarrado, sentado en el piso, mientras ella tarareaba una canción extraña. Ella era la misma mujer que había visto en el cuarto de arriba. Ya no se ocultó. Estaba con su camisón blanco y su cabello canoso suelto. Ya no hablé, y ella tampoco lo hizo. Estaba preparando un ritual, porque había muchas veladoras en la sala, y muchas hierbas frescas amarradas, y más cosas que no supe qué eran. En ese momento vi al gato en una esquina. Él me miraba con tristeza. Me daba la impresión de que entendía lo que estaba sucediendo, y que quizás a él también le habían hecho algo, porque su mirada no me pareció la de un animal, sino la de un humano, porque era profunda y mostraba tristeza. Le supliqué a Lupita que me dejara ir, que jamás iba a comentar lo que pasó en esa casa, ni quién era ella, que no me quitara mi vida, pero Lupita, o más bien dicho, la bruja me sonrió y me dijo que mi madre era la causante de todo, porque ella hizo algo para que me diera cuenta en lo que me había convertido. Mi pobre madre, apenas en ese momento pude acordarme de ella. Ella estaba enterada de lo que me sucedía y quizás me protegía desde su trinchera. Fue cuando pude entender todo lo que sucedió y que Lupita se acercó conmigo porque su plan estaba muy bien hecho. En un instante todo me quedó muy claro. Fui consciente de todo, incluso del gato, del pobre gato que me vio desde el rincón con esa mirada tan extraña. Lupita, o más bien dicho, esa mujer, siguió con su ritual. El lugar se llenó de olor a humo y algo más. Un olor pestilente empezó a invadir toda la habitación, y al encender una rama seca, el humo fue más intenso, tanto que ya no pude ver nada, solo sombras que se movían. Empecé a toser por el humo hasta que perdí el sentido. Desperté en un hospital, con mi madre a mi lado. Sonrió cuando vio que salía del coma en el que estaba. Me sentí muy confundido. No logré entender lo que pasó. Intenté levantarme sin poder hacerlo. Mi madre fue la que me pidió que me tranquilizara. Estaba en un lugar seguro. Los recuerdos llegaron poco a poco. Sentí un miedo que no puedo describir. Tan solo de pensar en ella, sentí repulsión y temor. Empecé a temblar, a tal extremo que fue necesario que me dieran un calmante, ya que esa mujer era la maldad en persona. No sé con exactitud lo que hizo mi mamá, ni cómo llegué al hospital. Ella solo me dijo que una mujer la ayudó a darse cuenta de lo que sucedía conmigo, y la ayudó antes de que Lupita, o más bien dicho, la bruja, lograra su objetivo. Entre los recuerdos que tengo antes de perder el conocimiento, fue que vi sombras que se movían en el humo de las hierbas secas. Pude distinguir con dificultad a un ser con cuernos,
pero en mi mente todo está muy borroso. Me llevó días salir del hospital y recuperarme. Nunca quise hablar con mi madre de cómo se enteró, ni qué fue lo que hizo para rescatarme de las garras de esa bruja. Me quedé en su casa hasta sus últimos días. Y como dije en un principio, ese hecho me marcó por completo. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.